Empecemos un poquito por lo general, por lo que estás viendo, porque me interesa mucho tu opinión, que obviamente estás en campaña, estás enfrentando a los candidatos de Cambiemos en la Ciudad, pero me interesa un poco salir de esta visión, ¿no? Los candidatos de Vamos Juntos. Acá está el Vamos Juntos, Vamos Juntos PRO, y y a los candidatos de Unidad Ciudadana. Sí. Exactamente, pero me interesa saber cuál es tu visión de lo que está pasando, digamos. Efectivamente la economía se está recuperando, ves que empezó a despegar y que eso va a tomar mayor volumen en los próximos meses, justamente rumbo a octubre. ¿Qué es lo que estás viendo en la realidad, no? Yo no lo percibo así. Estoy más cerca de lo que decía recién Daniel, por varios motivos. Primero porque me parece que primero la expectativa era lluvia de inversiones, después un semestre, después había que esperar otro semestre, después brotes verdes y ahora es casi una cuestión de fe de los últimos números. Los últimos números están bastante afectados por el hecho de que el año pasado fue muy malo. Entonces yo prefiero concentrarme en si la economía argentina tiene motores de crecimiento sostenido, que es lo único que hace que la gente finalmente lo sienta. No si hay estadísticamente una comparación interanual que me da mejor. Y yo creo que la economía argentina hace rato que no tiene motores de crecimiento sostenido. Hace mucho, pero mucho tiempo. Entonces uno se puede concentrar en este año y medio o ver cómo termina el año. Pero si uno mira, por ejemplo, hace 6 años que el ingreso por habitante en la Argentina cae. Cae. El ingreso por habitante en la Argentina hace 6 años que cae. Si yo... Pues la producción viene así. Digamos, claro, sube un año, baja el otro, sube un año, y somos más, y va creciendo la población. Entonces, pero cae 6,3% por año, en promedio. Si me voy un poco más atrás, vos sabés que el pico antes de la gran caída de la depresión económica y la crisis del 2002, de la depresión económica del 99 hasta el 2002, el pico de producción fue octubre del 98. Si yo tomo el tercer trimestre del 98 y veo cuánto crecimos hasta ahora, crecimos solo el 0,8% de ingreso por habitante. Vos lo comparás con Chile, creció casi 4 veces más, Uruguay casi 3 veces más, Brasil, con el último lustro desastroso que tuvo, casi 2 veces más. Entonces Argentina tiene un problema de hace rato de encontrar cuáles son aquellas cosas que ponen en funcionamiento de la economía. Y yo creo que esa discusión está absolutamente ausente de la campaña, absolutamente ausente de la campaña. Pasar a una cuestión de fe o estadística para explicar por qué Argentina no crece. Y no es, insisto, no es el último año y medio, tenemos que mirar un poco más amplio. Y yo noto, como dice Daniel, que hay una angustia muy grande. Y esa angustia muy grande, contrariamente a lo que piensa el gobierno, está exacerbada por la instrucción de no hablar de la economía. Si la gente tiene angustia con respecto al futuro, y lo que le dice el gobierno es, tenés fe que ya te va a llegar, o, Durán Barba, no hablemos de esto. Y la gente quiere que hablemos, pero además quiere que hablemos para encontrarle, si querés, un diagnóstico común de por qué no crecemos, más propuestas para salir de donde estamos. Y ahí es donde yo pienso que en esa actitud el gobierno se está cerrando en el diagnóstico. A ver, vamos por parte. Vos coincidís que la herencia del kirchnerismo era una herencia muy complicada. Llamala bomba, llamala... Bueno, por eso trampa, pero por eso hace 6 años que no crecemos. Usá la metáfora que quieras, pero una herencia muy complicada. Sí. Atraso cambiario, déficit fiscal, déficit comercial, inflación, cepos y cepo, falta de y default, imposibilidad de default. Una herencia muy complicada. ¿Cómo crees que manejó eso el gobierno? Porque en principio hizo la de manual, que era salir del cepo, conseguir financiamiento, evitar el ajuste fiscal y tratar de rogar que en algún momento no se trasladara tanto la devaluación a los precios. Cosa que no ocurrió, obviamente. Bueno, a ver, manejó los síntomas superficiales, los financieros, con idoneidad. Sí. Salimos del cepo, resolvimos los holdouts, está bien. Ahora yo pregunto, porque ninguno de estos problemas es nuevo. Vos sos economista, tenés la misma edad que yo. ¿Hace cuánto que la economía argentina tiene inflación de 2 dígitos? Olvídate, tuvimos un periodo de la convertibilidad donde no tenías herramientas y tuviste inclusive deflación. Y el 2003-2006. Pero te vas para atrás y tuvimos inflación todo el tiempo. Déficit, uno de los orígenes de la inflación, ¿no? Porque después emitís. ¿Hace cuánto que la economía argentina tiene déficit? En los últimos 56 años tuvo déficit en 50. Ahora tiene un déficit que es 1 de cada 5 pesos que gasta el gobierno nacional no los tiene, ¿no? Y tiene que tomar la deuda. Y toma deuda. Entonces, ¿hace cuánto que venimos hablando de endeudamiento? ¿Hace cuánto que venimos hablando? Yo te dije los últimos 20 años, pero te vas más atrás y la década del 80 fue una década en que el ingreso por habitante cayó en toda la década. Entonces, yo miro y digo, la discusión más profunda no se está dando, no la dio el gobierno.
Y ciertamente tampoco la va a dar la oposición si la oposición es el kirchnerismo, porque el kirchnerismo no quiere debatir, no quiere discutir, no quiere diagnosticar. Bueno, el kirchnerismo lo que dice, se cierra, el desastre que generaron, la recesión, la inflación del año pasado, el aumento de la pobreza, el desempleo. Dice, miren el desastre que generaron. Están destruyendo todo lo que construimos en los últimos 12 años. Ese es el receta, si la receta para evitar los males que nos aquejan es volver a los mismos males que nos aquejaban antes, que son los mismos de hoy, la verdad que no encuentro la solución. Entonces me parece que lo que no estamos discutiendo es qué es lo que pasa. En mi opinión, ¿qué es lo que pasa que no discutimos? Pensá que la economía está dividida en dos sectores, el sector público y el sector privado. Al sector público cada vez le tirás más combustible y recorre menos kilómetros. No sé, tiene 3,3 veces más plata por habitante que hace 25 años y no te da 3 veces más de salud, ni de educación, ni de seguridad, ni de infraestructura, ni de justicia, ni de acceso a la vivienda. Nada, ni de política internacional, acuerdos, no te da nada, 3,3 veces más, nada. Entonces hay una mitad de la economía que le tirás más nafta y funciona menos. ¿Qué le pasa a la otra mitad? ¿Por qué el sector privado hace mucho que no tracciona? ¿Por qué se concentra la economía? Porque cuando vos competís, adentro de lo que producís está el Estado, vos estás indirectamente haciendo competir los Estados. Entonces el nuestro, yo hoy daba hoy este ejemplo, acá adentro hay impuestos y lo que el Estado te da. Lo mismo que hay vidrio y la calidad del vidrio, vos pagás el vidrio. Bueno, vos pagás por lo que el Estado te da. Nuestro Estado te da cada vez un vidrio más frágil, más complicado que gotea. Yo tengo que competir con tu copa, que sos otro país y tu copa tiene el vidrio bien. Bueno, la única manera que puedo hacer es tornarla más barata. Tornarla más barata es devaluar, es convivir con un tipo de cambio más alto, es decir, todos más pobres, que es lo que le viene pasando a la Argentina. De hecho, para vivir en el mundo necesita, comparado con hace 40 años, ser más pobre en dólares. Pero por otro lado, como el Estado tiene un déficit de 1 de cada 5 pesos, tiene que inundar de dólares a la Argentina, con lo cual el tipo de cambio se retrasa. Entonces la pyme no puede competir. ¿Qué es lo que le pasa a la pyme? ¿Qué te dice? Bueno, me atás a impuestos, pero no me das nada. Me subís las tarifas de golpe, la demanda por todas esas cosas cae, y al mismo tiempo, si me abrís la economía, tengo que competir con otra pyme que tiene otro Estado que es mucho mejor que el que me brindás vos. Entonces no puede competir, y encima me haces competir con un tipo de cambio atrasado. Si encima le sumás que la Argentina, por estas cuestiones, es más técnico, termina teniendo crisis recurrentes, el problema adicional de esas crisis recurrentes es que los únicos que tienen espalda para sobrevivir son los que tienen más recursos que los otros, que se llaman las empresas más grandes, que tienen más espalda financiera para conseguir un crédito de acá o de su casa matriz. Ahora, son multinacionales, un departamento de legales que inclusive puede hacer lobby para cambiar regulaciones o para eludir impuestos, y los mejores recursos humanos, porque la gente quería trabajar en una empresa grande, en blanco, donde puede progresar y tener los beneficios de la legalidad. Entonces, eso le viene pasando a la economía argentina hace mucho. Ahora, Martín, yo no veo que esto el gobierno lo discuta, y a veces lo veo tan cerrado que dudo de si lo comprende. Ahora, lo que te preguntaba era si vos veías algún tipo de recuperación respecto a octubre, lo que recién decía D'Alessio, de que hay una expectativa de la cosa va a estar mejor en octubre. La verdad que los datos de la construcción en los aumentos de los últimos 4 meses ha sido muy importante, los últimos 2 meses en la industria, el tema de autos, motos, hay algunas señales de recuperación económica. Te preguntaba si vos ves que eso puede llegar a octubre, puede ser sostenible, porque después las cosas que vos estás contando, yo estoy seguro que después de lo que vivimos con la convertibilidad y después de lo que vivimos en la década kirchnerista, todo el mundo entiende cuáles son los problemas de la economía argentina. El problema es cómo los encarás. Digamos, todo el mundo entiende que lo ideal sería tener superávit fiscal, superávit comercial, un tipo de cambio alto y baja inflación. Todo el mundo entiende que es la fórmula del éxito de todos los países, salvo de la Argentina. No, el tema es cómo llegás a esa situación. Pero por eso, entonces, el diagnóstico es ese es la manifestación de lo que vos hacés. Yo no creo que... A ver, yo te digo, en la ciudad de Buenos Aires, para no entrar en la discusión de la provincia de Buenos Aires, que a veces un poco se insinúa. En la ciudad de Buenos Aires, nosotros lanzamos un teatro lleno de propuestas, la vez pasada, sí, la anterior. Yo no veo, primero, no veo debate, no veo ninguna discusión ni diagnóstico sobre la economía. Yo no la vi, en el caso de Carrió, pero tampoco a Filmus. No los vi hacer una sola propuesta ni un solo diagnóstico de por qué la economía funciona o no funciona. Carrió dice, ya va a llegar, tengan fe, te da un abrazo y se va. Y Filmus dice, no llega porque es Macri, cuando volvamos nosotros, digo, no, pero si vos me trajiste hasta acá, ¿de qué me estás diciendo? Entonces, no hay explicación y no hay diagnóstico. Entonces, mi opinión es que la gente, cuando se ausenta la discusión de una de las cosas que más le angustia, porque tenés la angustia vital de que tenés miedo de ser sujeto de un hecho, víctima de un hecho de violencia, y tenés la angustia económica,
Cuando la gente ve que la discusión en la política no pasa ni remotamente cerca de cuáles son los orígenes del problema ni de ninguna propuesta, le generás mucha más incertidumbre y más angustia. Eso por lo menos es lo que a mí me toca vivir. Yo veo a la gente muy angustiada con la situación y no veo que el marketing de ir, caminar, tocar el timbre, darte un globo, subirlo a Facebook, le alivia a la gente la angustia. Puedes sentir agradecimiento de que te acerques, pero al día siguiente o al minuto siguiente que vos te vas, como decía Daniel, viene la realidad, te hace knock knock y te toca la puerta a la realidad. Y la realidad sigue siendo angustiante y no lo modifica el hecho de que hagas todo eso. Vos podés